Mucho gusto. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Cómo ¿cómo le- estás? con el calor? ¿Todo Sí, bien? sí. Aquí bien. Arrancando con el calor y con algo también, bueno, en torno a estos informes que ustedes ya vienen realizando, con un gran rigor científico y una seriedad en el análisis, en donde no hay ningún tipo de interés más que el de la verdad, de encontrar con la gente y descubrir qué es lo que está ocurriendo. Contarte que hemos hecho nosotros una especie de pequeña encuesta con los oyentes, preguntándoles algo de lo que de alguna forma está mencionado en el informe, pero esto es muy sencillo. Bueno, la encuesta se basaba un poquito en si es propietario, la segunda opción era si alquila y la tercera podía ser me prestan un lugarcito, una vivienda. Y bueno, la mayoría eligió. La mayoría ha consignado que es propietaria, un Ujú. 66 personas, 17 que alquilan y 17 que le prestan. Hablábamos hace un ratito fuera de aire con Cecilia, que tiene que ver esto, a veces la gente indica, bueno, soy propietario de esta casita que levanté, pero no quizás del terreno. Bueno, hay muchos elementos muy específicos. Queríamos saber en torno a todo esto, lo que plantea justamente el informe, ¿cuál es la magnitud real de si hay verdaderamente un déficit habitacional en la Argentina, de acuerdo a lo que ustedes han podido ver? Porque después está el otro paso, juzgar, y nos queda el otro paso después con todos estos elementos de poder actuar. Pero arrancamos por el primero. Bueno, esos números que han marcado ustedes son muy representativos porque tienen que ver también con el tipo de audiencia que tenemos en Radio María, por lo que sabemos, por los estudios de métrica de la audiencia. eh, Tenemos personas mayores de 50 y pues, es justamente el grupo etario que más tiene propiedad, que más casa tiene cada uno la propia. Eso responde a una realidad sociológica que es la que aprovechamos en el informe para también ver cómo la enorme cantidad de familias de clase media sencillas, esos que trabajan ambos, varón y mujer, y que hacen un gran esfuerzo para sobrevivir y mandar a sus hijos a escuela, etcétera, ha crecido en ese grupo la cantidad de familias que han alquilado o han tenido que ir a vivir a la casa de sus padres, ¿no? Ujú. Entonces, es muy fidedigno eso que están contando ustedes de la respuesta de la audiencia, y tiene que ver con esto que les decía de eh, la clase media se ha visto empobrecida en general. Quienes pudieron acceder hace 30 años más o menos a su propia casa cuando había créditos hipotecarios, la están compartiendo hoy con los segmentos más jóvenes de su propia familia. Eso responde a una tendencia tremenda de empobrecimiento generalizado del país. Fíjense que el 50% de las 6.500 villas miserias, lamentablemente así las denominamos, hay 6.500 villas relevadas. La mitad o un poquito más nacieron en los últimos 20 años y viven allí 1.200.000 personas. Y dentro, eso es para los sectores pobres y vulnerables, se llama. Y Sí. para la clase media, los dos ámbitos de la clase media, que es la clase media baja y la clase media propiamente dicha, donde se nota la falta de viviendas, es en esto que yo les decía, que sea un 50% más de familias alquilan o viven en lugares prestados por su propia familia mayor amplia. Eh, y esto se explica, digamos, por cuestiones que afectan a al 100% de la población, pero que principalmente, ustedes saben, la inflación permanente, como la que hemos tenido a partir de 2010, la última década y media, afecta sobre todo a los sectores más vulnerables y clase media. Mm. Los sectores más altos siempre tienen herramientas para poder zafar de los efectos perniciosos de la alta inflación. Y no estamos hablando de inflación que puntualmente se dispara por algún motivo, como podría ser una crisis más global o regional, sino que estamos hablando de años y años con Ujú. una inflación mensual que en otros países hermanos, cercanos a nosotros, la tienen en un año, ¿no? Nosotros tenemos en un mes de inflación lo que ellos tienen
con suerte, en un año. Claro. Edgardo, respecto a esta situación que se da en relación a la vivienda, entre propietarios, los que alquilan, los que reciben un lugarcito para edificar allí su casa como parte de la familia, ¿esto cómo se da en otros países, los países limítrofes, por ejemplo, de la región? Y con crédito hipotecario, esa es la fórmula de todos los países normalizados y con un desarrollo social más o menos acorde a sus posibilidades. Es el crédito hipotecario el que va permitiendo que cualquier familia de clase media baja y clase media pueda acceder sin heredar nada a su propia casa. Y los requisitos para que haya un mercado, así se llama, de créditos hipotecarios competitivos, donde salgan a buscar los bancos clientes otorgando mejores condiciones, requiere de factores muy permanentes que permitan visibilizar el mediano y largo plazo. Y en la Argentina, justamente, entre la inflación, que es permanente, y la pobreza estructural, que afecta a los sectores más vulnerables, esa pobreza que no solamente se mide en términos de ingresos monetarios, que es si me alcanzo o no lo que gano para la canasta básica, todo eso está detonado en la Argentina porque ya la pobreza dejó de ser simplemente monetaria y se ha instalado como pobreza educativa, pobreza en infraestructura, pobreza educativa, o sea, las dimensiones en las que ya llevamos muchas décadas empobreciéndonos son muy grandes, son muchas, y eso hace que sea cada vez más difícil adquirir destrezas para estar en el mundo laboral con mejores condiciones laborales. Producimos menos y de menor calidad, por lo tanto, somos más pobres. Al ser más pobres, es más difícil también, aunque hubiera estabilidad económica, poder acceder al monto de dinero que me permita pagar un crédito hipotecario. Si tuvieras que rescatar algunos elementos que nos permiten ver de manera clara y lo más objetivamente posible nuestra realidad, el informe este nuevo que ustedes han realizado, ¿qué te parece como punto importante, además de lo que nos venías diciendo, rescatar, que permite hacer un análisis? Mira, dicen los especialistas que una moneda fuerte es una precondición para que casi inmediatamente empiecen a aparecer los créditos hipotecarios. Moneda fuerte, podría decirse que en este momento estamos recuperando valor de la moneda, la gente no sale desesperada a poner sus ahorritos en dólares. ¿Por qué? Porque la moneda argentina mantiene su valor. Entonces, hay que reconocer que estos dos momentos, este momento que estamos viviendo con dos condiciones interesantes, como es la baja de la inflación y esa expectativa positiva a futuro, son condiciones que generan posibilidades de crédito hipotecario. Por eso todos hemos visto cómo han aparecido créditos hipotecarios y se ha movido el mundo de inmobiliario de las casitas con los papeles en orden y con un tipo de construcción que permita ser comprados con montos que rondan los 80, los 100 mil dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de 100 millones, 110, 115 millones de pesos. Ese monto dividido y haciendo los cálculos que corresponden a quienes otorgan esos préstamos, se equiparan o están cercanas a las cuotas mensuales de ese crédito a lo que sería un alquiler. Entonces, aparece ahí la posibilidad y las ganas de dar créditos hipotecarios y de tomarlos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, este momento coyuntural, este momento histórico, es bastante positivo. Estaría significando también, y lo recalco, que hay expectativas positivas sobre este aspecto en la población en general. Y el sistema bancario entiende que hay dinero suficiente en pesos, ¿sí?, nuestros, de los ahorros, que eso es lo que manejan los bancos, disponible para aguantar un mediano y largo plazo. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede pasar de negativo?
que este largo plazo, este mediano plazo, empiece a oscurecerse por no poder lograr metas que tienen que ver con evitar la inflación. Bueno, es lo que un buen gobierno de cualquier signo, tiene que garantizar, tiene que ofrecerle condiciones de mediano y largo plazo para que se sostenga las dos cosas de las que estamos hablando. El crédito hipotecario por un lado, y por otro lado, salir de la pobreza estructural. Nuestros hermanos más pobres, más vulnerables, no, aunque tuvieran alguna posibilidad económica de bancarse una cuota, no podrían, por las condiciones de trabajar en negro, le decimos nosotros, Claro. o por la falta de un trabajo permanente, no podrían ir a pedir un crédito hipotecario. Por eso Claro. en el título nosotros insistimos, y es un mensaje a este gobierno, ¿sí? Sí. De que tiene que trascender, o digamos, para hacer valer lo que a priori ideológicamente el liberalismo defiende, de no meterse allí donde el mercado privado, donde el dinero privado puede ofrecer condiciones para obtener en este caso vivienda, no alcanza, porque no partimos de cero, partimos de -10. Ese -10 está sobre todo enfocado en los sectores más pobres y vulnerables. Y de eso no se sale con la iniciativa privada solamente. ¿Se entiende? La falta de Sí, sí. agua potable, aunque hablemos de las villas, Sí. si nuestros hermanos que viven en villas no dan un salto, no son ayudados a dar un salto en infraestructura y en educación por lo menos, y en trabajo en blanco, aunque las condiciones de aparición de un mercado de hipotecas fuera fabuloso, no estarían en condiciones de Claro. obtenerlos. Claro. O sea, el mercado por sí solo no los sacaría adelante en la situación en la que se encuentran. No, porque la pobreza es estructural, es lo que se viene diciendo. Ujú. La UCA ha sido, hay que reconocerlo, la que puso números, nombres, estadísticas a esto de la pobreza estructural. Vuelvo a decir que es la pobreza que se mide no solamente por los ingresos monetarios, hemos estado escuchando últimamente cómo, con el mismo método que se viene midiendo la pobreza desde hace décadas, en el último trimestre habría bajado cerca de un 15, 18% la pobreza. Sí, pero es pobreza monetaria. No está contemplada esa acumulación de pobrezas multidimensionales Claro. que el pueblo argentino ha padecido. Es necesaria, pero no suficiente. Exactamente, es una condición, la monetaria, digamos, la mejora monetaria de nuestros ingresos es una condición necesaria, pero de ninguna manera es suficiente para sacar de la pobreza a quienes están sumergidos en la pobreza monetaria que se ha ido acumulando a la falta de educación, a la falta de estructura, a la falta de vivienda, a lo afectivo. Claro. Es muy, lo Sí, sí. decíamos en un momento, lo cultural, el deseo de tener la casa propia, también es algo que la falta de ese deseo, Sí. también es algo que atraviesa a los jóvenes de clase media y clase media alta. Ujú. Claro. Porque culturalmente se habla de viajar, ¿no es Sí. cierto? Y de una serie de requisitos, de vivir la experiencia sin estar atado a un lugar, pero eso acarrea claramente una falta de conciencia sobre lo que significa poder tener casa propia. Ujú. Excelente. Edgardo, bueno, algunos mensajitos que van llegando de gente que también aporta otra situación que quizás no, al menos yo no conocía. Dice, los oyentes, nosotros somos un matrimonio joven de 40 años promedio. Es difícil tener casa propia. Aquí en Tucumán los dos trabajamos, los créditos hipotecarios no nos otorgan, el Instituto de Vivienda, como solo tenemos una sola hija y 2 trabajos, no nos dejan ni siquiera inscribirnos, porque tenemos 2 ingresos y pocos hijos. Es muy duro hoy en día la crisis habitacional, es terrible, nos cuenta Sandra de Tucumán. ¿Es así también se mide eso, Edgardo? Claro, cuando el Estado tiene poco para repartir, los requisitos que se ponen para el otorgamiento, estamos hablando de crédito público, ¿no? Sí. Porque el Instituto de Vivienda es un instituto público, efectivamente pone
sobre el tapete la necesidad de distribuir entre quienes más lo necesitan, y los requisitos no solamente van a lo mejor en orden a poder pagar la cuota, sino que tengan más cantidad de hijos, por ejemplo. Y como son créditos largos, es difícil dárselo a nuestros jubilados. O sea, el crédito hipotecario del mercado privado no te va a dar a una persona de 50 y pico de años como tengo yo un crédito hipotecario tan fácilmente. Se lo Sí, va a sí. dar a alguien más joven. Sí, este matrimonio tiene un promedio de 40 años, Edgardo. Bueno, es quienes más están padeciendo Claro. por su condición de estar insertos, han adquirido algún tipo de destreza que les permite estar a ambos en el mercado laboral, lo cual no es poca cosa, pero no les está alcanzando para cotizar hoy todavía en este mercado que es incipiente para optar a un crédito hipotecario. Pero probablemente andando el tiempo puedan llegar, ¿no? Puedan llegar. Bien, por aquí otro de los mensajes, ya vamos cerrando este espacio y te tiro como para que lo vayas pensando si es posible. Tres, quizás podríamos decir, tres tareas o propósitos que le podríamos sugerir al Estado, si te parece, para poder Sí. acompañar todo esto. Buen día, Radio María. Con respecto al alquiler, antes de apoyar proyectos que no se conocen los oscuros propósitos detrás de soluciones mágicas, hay que pensarlo muy bien y no caer en desastres en el presente. Dice, cuando dejamos que el Estado intervenga en asuntos privados, siempre ocurren problemas y dificultades. Nos manda un abrazo, Guillermo. Sí, por supuesto, la Iglesia tiene muy en claro que el rol del Estado es subsidiario, o sea, solo y en tanto nuestras comunidades no estén en condiciones de afrontar algún tipo de necesidad, sino el Estado tiene que limitarse a garantizar condiciones de educación, justicia y salud. Bien. Exactamente. Es una Edgardo, posición que el SEMAIS defiende a ultranza. dice, me entristece que mis hijos no puedan tener su vivienda propia. Uno de ellos se quiere ir del país por esta razón. Somos un matrimonio de más de 50 años que sí tenemos nuestra vivienda de un plan social provincial que hemos pagado en cuotas. Claro, sí, sí, por eso nosotros apuntamos a que el Estado no se tiene que desentender, sobre todo en esta situación de, vuelvo a decir, atrasos estructurales muy crónicos. Hay que dar un paso en el que el Estado facilite la igualación de condiciones, y después probablemente el mercado privado sirva para sostener un crecimiento de la cantidad de viviendas en quienes están en blanco, con buenos ingresos, Bien. etcétera. Pero hay muchas cosas pendientes también, que lo hemos tratado en otro informe, sobre la disponibilidad de tierra, ¿no? Si no hay una legislación clara sobre las grandes extensiones, el valor de la tierra, y bueno, va a encarecer todavía más Bien. el tema de Esa sería una de las funciones o tareas que tiene el Estado, lo mencionaste recién. ¿Qué es. dos más podríamos agregar ya para ir cerrando la nota y que de alguna manera esto está reflejado también en el informe, si no me equivoco, Edgardo? Y bueno, mantener las situaciones macroeconómicas de baja inflación. Por supuesto que hay que discutir quién paga el costo de los ajustes, eso es motivo de todos los debates que la cuestión merece, pero en general cualquier gobierno prometía esto, y es lo que hay que sostener, y creemos, ya lo hemos dicho en 3 o 4 informes de SEMAIS, mantener un Estado, como dijo este hermano que nos habló, que nos escribió, metido en lo esencial, sin hacer ni de más ni de menos, es crucial, porque Claro. el costo fiscal de sostener cualquier actividad no esencial, en la Argentina sobre todo, incide mucho en la inflación, ¿no? Se Bien. desmadra Ujú. hacia la emisión sin respaldo, y es probable que termine impactando en una alta inflación. Bu- Entonces, eso se lo pediríamos a cualquier gobierno. Seguro, seguro. Bueno, hay muchas preguntas más, al menos por mi parte, que me gustaría conocer un poquito más del informe. ¿Se puede acceder de alguna manera al informe de manera virtual, Edgardo? Sí, sí, va a estar disponible, porque ustedes tienen la primicia, y les agradezco porque hoy es el primer día de la disponibilidad del informe, en la página de Hombre Nuevo, en el SEMAIS, y después, si se puede poner con mucha
sencillez en la página de Radio Dale. María y hacerlo circular está en un formato muy amigable por WhatsApp, eso sirve de mucho. Sí, Y nos invitan cuando quieren a seguir charlando de este y de cualquier sí, otro informe, sí, sí. porque la alegría que tenemos es que ya podemos citar en cada uno de nuestros informes 3, 4 o 5 anteriores. Exacto. Eso habla de una acumulación de experiencia y de razonamientos que nos llena de agradecimiento a Dios por esta tarea. Dale. Excelente. Abrazo grande, Edgardo Dainoto, director del Centro Mariano de Investigación Social, a vos y en vos a todo el equipo que trabaja. Muchas Es un gracias. equipazo. Ni Gallardo tiene el equipo que tiene hombre nuevo en esto, te digo, ¿eh? Vamos. Muchas gracias, Un abrazo Edgardo. grande. Buen año, Gracias. gracias.